Ujú. alguien que te tire, Sí. hay unos que son más comprensibles y sí, yo con mis pacientes veía, afortunadamente siempre me tocaron pacientes muy agradables y yo les decía, ¿sabes qué? Estoy atrasada, no te voy a conectar ahorita, espérame tantito porque se me complicó mi paciente. No, sí, 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 sí. Ujú. Vete con tu paciente. Sí. Y afortunadamente me tocaron así, pero hay pacientes y hay compañeras que les han tocado mala suerte que no, atiéndeme. Sí. Ya entré y ya, y toda enojada, de que no conectan a la paciente y la paciente bien enojada de que no la conecta. Está viendo que tiene una complicación y la paciente bien enojada. Código crónico. Favor de presentarse a la sala de urgencias. Código crónico. Favor de presentarse a la sala de urgencias. Hola, bienvenidos a Crónico, a un capítulo más. En esta ocasión tenemos a una visita especial de Paola, la cual es una enfermera. Y pues nos estará comentando un poco más de su experiencia acerca de hemodiálisis, desde su perspectiva, cómo es que ella ve y experimenta la situación de una enfermedad crónica, que en este caso pues estamos hablando de insuficiencia renal. Y pues nada, mucho gusto, Paola, por venir y aceptar la invitación. Es un placer, amiguitos. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. Sí, Y pues nada, empezar por felicitarte porque ayer 6 de enero, para los que no saben, pues es Día del Enfermero y la Enfermera. Entonces, sí, felicidades muchas gracias. por eso. Gracias. Y nada, agradecer la ¿Y mi labor. regalo? Ah, no es cierto. Ahorita, por favor. Es broma. Y pues nada, agradecer la noble labor que te había dicho que ustedes desempeñan y que hacen. Digo, no es fácil como tal estar en enfermería. Sí. Muchos dirían que enfermería es súper fácil, pero ya estando dentro de, yo creo que las vivencias Es que, una responsabilidad. sí, las vivencias que ves o experimentas ahí dentro, pues no son fáciles y de alguna manera te dejan pues marcado, ¿no? Sí, sí, sí. A veces yo veía enfermería y decía, pues nada más se la pasan pachangueando, se la pasan de aquí para allá. Inyectando nada más. Exacto, inyectando, poniendo sueros. Pero ya cuando te adentras un poco más a la vida de enfermería y lo ves desde adentro como tal, bueno, tal vez no muy desde adentro porque pues rozo un poco sobre los límites de lo que realmente es enfermería. Sí, sí. Yo creo que en ese aspecto tú podrías platicarnos un poco más sobre para ti qué representa la enfermería, ser enfermero. Pues no solamente la mayoría se enfoca más al cuidado, ¿no? Realmente va más allá del cuidado, va más allá, sobre todo, por ejemplo, enfermería hoy en día ya se enfoca más o se basa más en los hechos científicos, ¿no? En los estudios, en las investigaciones. Y no solamente aplicar eso, sino saber como enfermera aplicarlo con tus pacientes, ¿no? Sí. No es nada más voy y, por ejemplo, en este caso de la hemo voy y funciono las fístulas, no, todo tiene un porqué, tiene un, no sé, una técnica, todo tiene un estudio, entonces no solamente es voy y hago nada más porque me lo enseñaron, ¿no? Sí, inclusive yo cuando empezaba a ver esto de vivir la experiencia de hemodiálisis, yo sí pensé que nada, pues un piquete y ya como caiga, ¿no? Pero pues ya con el paso del tiempo y la experiencia que vas teniendo también como paciente, dices, ay, vas reconociendo, vas reconociendo quién tiene como que ya la técnica para hacerte la conexión y quién no. Bueno, me ha tocado igual enfermeros también que apenas van ingresando al mundo de hemodiálisis y sientes como que esa falta de práctica, ¿no? Donde dices, ay no, y si me pica y me genera una infiltración, sí te da como que un poco de miedito, ¿no? Pero pues... Sí, no, y no es un juego, ¿no? Sabemos que los accesos vasculares son una línea de vida, como bien lo dicen en la clínica, ¿no? Entonces no es un juego y hay que estar pues bien seguras de lo que estamos haciendo, ¿no? Y si no sabemos hacerlo, pues pedir apoyo, que no es malo, ¿no? Eso sí. Sí, aceptar la ayuda, porque a veces son como nada más te cierras y te quedas con tus ideas de que pues yo sé hacerlo y como venga, ¿no?
Y bueno, a ti me intriga, ¿qué es lo que te llevó a estudiar enfermería? Porque, que, bueno, perdón, sí. Tiene influencia mi familia. Ok. ¿sí? Bueno, tengo una prima que estudió enfermería, entonces siempre que iba a vernos, siempre me hablaba súper bonito de la carrera y decía, no, pues yo hago esto y me va bien, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo siento que, pues, tuve influencias por ella. Yo desde la prepa entré al área, ves que no sé si te tocó el área que te dividía ya en tercer grado, el último grado, por áreas, ¿no? Salud, por ingenierías, como que las carreras técnicas, algo así. Más o menos. Entonces yo entré al área de la salud, yo sabía que quería hacer algo de la salud. Entonces sí tuvo influencia mi familia, ¿sabes? ¿Y hubieras pensado estar, por ejemplo, en el área de doctores o algo así? ¿O otra especialidad? No, fíjate que mi plan era enfermería o odontología, pero ser médico no. Sí, que la mayoría de mi familia quería, no, pues mejor estudia medicina, pero no, o sea, no era algo no te apasionaba. No, que me llamara la atención. Entonces mi primer plan era enfermería. Y ya después, si no, pues odontología, ¿no? Entonces yo de ahí empecé a checar todo lo de los procesos para enfermería, checar todo. Y pues sí, realmente sí me gusta la carrera. ¿Te apasionó como tal? Sí, me gusta. Sí. ¿Y de ahí tú ya sentías como que te querías especializar o entrar un poco en hemodiálisis o fueron cosas del destino que te llevaron ahí? Fueron cosas del destino. Ajá. Yo primero, después de egresar de la carrera, entré al cuidado de paciente. Yo iba a casas a cuidar pacientes, a cuidar niños, a cuidar ancianitos, y yo de ahí empecé a ejercer mi carrera, ¿no? El cuidado al hogar, a domicilio. Sí, a domicilio. Entonces de ahí me habla por una amiga, tuve contacto para entrar a una clínica de cirugías estéticas. Eso fue prácticamente como algo más formal. Pero realmente no me gustaba porque era muy pesado estaba 14 horas. Entonces, y me pagaban muy poquito. Entonces yo quería algo como más formal. Yo metí papeles, bueno, por parte de una compañerita que también ahí trabajaba. Ella me ayudó a meter papeles a la clínica y fue de ahí cuando me hablaron. De ahí fue cuando me pidieron datos para entrevista y todo, y pues realmente pues me aceptaron. ¿Y cómo fue tu percepción cuando entraste por primera vez a hemodiálisis? Padre, ¿no? Y dije, pero no entraste así como que con el miedo de y si la riego y yo soy una persona de las que les dan miedo los cambios. ¿Sí? Sí, demasiado. Entonces para mí fue algo pues difícil, ¿no? Y pues yo desconocía porque, mira, en enfermería no te enseñan como tal lo que es la hemodiálisis, ¿no? Te voy a enseñar a conectar y existen estos accesos, estos y estos. No, simplemente te mencionan como que lo general. El riñón, ¿no? Hablemos por sistemas u órganos. Sí. El riñón hace esto y puede pasarle esto. Sí. Pero no te enseñan como tal así, no, pues la insuficiencia renal crónica. Ya más a profundidad, esto. Sí, no, es como muy general. Sí, todo va muy yo creo que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Carreras. Porque, bueno, al menos desde mi punto de vista en la carrera en la que estudié y demás, sí te enseñan así como que básico, muy, ¿no? una embarradita de lo que puedes llegar a ver. Inclusive cosas que ni siquiera ves, bueno, ya en la vida laboral, no te las enseñan tampoco en la universidad. Y a veces yo lo he pensado de decir, no sé si a veces estudiar te engañan de decirte, aquí estudiaste esto y ya lo que aprendiste lo vas a ejercer afuera. Y no, a veces yo creo que aprendes más cosas ya en el campo laboral que a veces en la propia universidad. Sí. Entonces, por eso te pregunto si no te dio como miedito. Sí me dio miedo. Porque te digo, yo soy de la idea de, no sé, se descompone un aparato, un celular o algo así, pues ya lo tiras y no funcionó, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando de vidas. Sí. Por ejemplo, en el caso que tú me dices de que ibas a domicilio a prestar el servicio de enfermería, también yo creo que es algo difícil. Es difícil porque no sabes con qué tipo de paciente a veces te dicen, no, pues es un ancianito, ¿no? Y requiere baños. Pero cuando yo llegué, pues, mi ancianito
ella tenía demencia, entonces se ponía agresivo, sí. y es pues tratar de hacer, no sé, ver como la forma de tranquilizarlo, de que él duerma bien, de que no se vaya a caer, lastimar, o hasta miedo, ¿no? Por uno. Y por ejemplo, a mí me causa curiosidad en lo personal. ¿Les dan a ustedes en la carrera alguna materia de, no sé, podría ser psicología o cómo tratar a un paciente y demás? Porque yo creo que también a ustedes de alguna forma les afecta lo que al paciente le está pasando, ¿no? Como que empatizan de alguna forma. Pues como tal, así como dices de cómo tratar al paciente, no. ¿Por qué? Porque se supone que es tu vocación. ¿Sí? Sí. Ah, mira, eso no me lo sabía. O ser humanizado, ¿no? Sí. O dar un servicio humanizado. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo hice examen en la UAP, te decían tener vocación, ¿no? Entonces te hacen una de preguntas de a ver si tienes la vocación. Y fíjate que sí hubo muchos rechazados o sea, antes del examen profesional, para entrar a la universidad, perdón, te hacían ese examen de vocación. Ajá. Y fueron muchos los rechazados. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé. Yo sabía que te hacen un como juramento, ¿no? Al finalizar la carrera. Sí. Que no sé cómo sea, pero creo que es donde tiene que salir lo de la vocación. Lo de la vocación y el cuidado. Y entregar. Y la atención. Fíjate que eso no lo sabía. Sí. Y yo creo que a veces uno como paciente dice, no, pues a lo mejor está aquí nada más porque pues, quiere el trabajo y demás, ¿no? O ejercer y ya. Pero sí, ahora que lo pones de esa manera, yo creo que sí debería importar también la vocación. A veces yo creo que también es por, como tú lo dijiste, por la familia que te... Sí, te hay influencia, ¿no? Ajá, te influye a querer ejercer eso. Y creo que la mayoría de... Cuando a veces hay algunas que ni siquiera querían eso, querían estudiar otra cosa. Y hay muchas, y fíjate que hay muchas dentro de enfermería que no querían estudiar enfermería. Sí, y las ubicas, las reconoces de volada. Digo, no es clasificar ni mucho menos denigrar el trabajo de cada una, pero se nota. Y a veces uno como paciente dice, pues no, o sea, mejor que no me conecte ella. De hecho ha habido comentarios que los mismos pacientes, pues, si no te gusta, no hagas tu trabajo, o salte de ejercer este trabajo. Sí, me ha tocado igual pacientes muy agresivos. Sí. Yo creo que pasa en los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto hay enfermeras como son muy pasibles, muy afables en su labor, como hay enfermeras que dices, ay, no manches, tranquila. Que les da miedo. Ajá, exacto. Y pasa igual con los pacientes. Lo mismo. Y yo creo que también uno como paciente también tendría que tener esa empatía, vuelvo a lo mismo, de entender también a veces a los enfermeros, porque a veces uno se predispone a que ustedes ya lo saben todo, y no. Nadie nace sabiendo. Exacto, dar esa oportunidad también a los enfermeros y enfermeras de saber que a veces puede ser hasta su primer día y obviamente va a haber fallas. Sí es contradictorio porque volvemos a lo mismo, es una vida la que está en juego. Claro. Y muchos dirían, pues es que está mi fístula, está mi catéter y demás. Pero pues, digo, son errores humanos, todos somos humanos, tenemos errores como tal. Y entender esa parte, ¿no? De que no estigmatizar el trabajo de decir, pues tienes que hacerlo todo bien al 100% el primer día, porque no, es imposible. Pues errores, accidentes, no todo sale perfecto y como en todo, ¿no? Sí, eso sí. Y en todo este caso, ¿a ti qué te resultaría o qué te resultó un poco difícil de hemodiálisis? Pues más que nada, por ejemplo, en este caso fue la punción de ¿Las fístulas? Sí. ¿Por qué? Pues es que sí dan, bueno, yo realmente nunca las había visto, ¿no? Cuando yo entré. Ah, ¿sí? No, nunca. Yo en mi servicio social, pues no tenía ni idea, ¿no? Nunca estuve en el área de hemodiálisis, nada. Entonces, pues yo cuando las conozco, pues yo no sabía ni qué eran, ¿no? Entonces ya con la capacitación, pues nos fueron enseñando. El catéter, pues súper fácil, ¿no? Sí, pero... No pasa nada. Fallas técnicas. Sí, fallas técnicas. La fístula fue lo más complicado. Sí. Porque pues obviamente te decían, no, pues hay que tener cuidado, ¿no? Si la punción no la vas a infiltrar y es un riesgo porque si tú infiltras hay riesgo de pérdida de acceso. Ajá. Y siempre hay que tener mucho cuidado con todos los accesos, pero la fístula a mí me te daba pavor. Sí.
Y fíjate que eso yo también tenía como que dudas con respecto a los enfermeros. Si realmente cuando ya entraban al mundo de hemodiálisis o a trabajar en hemodiálisis, ya traían esa experiencia. Pero pues también pensaba por otro lado, tienes que tener una base para agarrar esa experiencia. ¿Y dónde sería? Como resulta ahora que, pues obvio, egresas de tu carrera y lo primero que quieres es ejercer. Sí. En este caso, donde sea, ¿no? Sí, creo. Exacto, y pues a veces traer la experiencia pues es muy difícil. Sí, en todos los sectores es muy difícil traerla. Y te digo esto porque yo sé que va a haber muchos pacientitos que nos estén viendo, igual familiares y demás, que tienen esa idea de que ustedes ya lo saben todo y como tal deben de seguir un protocolo o una praxis completa, ¿no? Entender que a veces pues ustedes también vienen, no sé, tal vez de otra área, por ejemplo, medicina, enfermería general. Medicina interna, no sé. Ajá. Exacto. Entonces, no sé. Y se manejan otros protocolos distintos. Otros procesos. Exacto. Y a veces implementarlo en hemodiálisis puede ser también un poco complicado ustedes en hacer ese cambio de áreas. Entonces, más que nada para que ellos puedan también pues, entender y empatizar. Idea, ¿no? Exacto. A veces eres especialistas en un área, pues si te cambian en otra, pues tú hasta uno mismo como enfermera sabe dónde es bueno en esta área, si eres bueno aquí, y si no eres malo aquí, pues no, lo evito, ¿no? Sí. Entonces, pues tratar de comprender que pues no todas somos buenas en ciertas áreas, ¿no? Y como tal también los enfermeros, porque pues están todos con esa excepción de los que manejan rápido la habilidad de poder conectarte y hay algunos que les cuesta un poquito más, pero pues ya con la práctica pues le van agarrando la onda. Enfermería realmente todo es por práctica, ¿eh? Sí, fundamentalmente un buen enfermero se hace por la práctica. Sí, ya lo creo. Es eso. Y por ejemplo, ¿alguna experiencia que hayas tenido así con algún paciente que se te haya complicado, que haya resultado así muy traumante para ti? Siempre va a haber complicaciones y sí hubo uno que sí me traumó. Fue mi primer paciente que cayó en paro. Entonces yo era pues casi nueva. Entonces pues sí, de hecho fue algo que me marcó mucho porque nunca me había caído en paro ni en el hospital ni en las clínicas donde yo estaba, pues no me habían caído en paro, nada. ¿Y eso a ustedes cómo los afecta? Sí, bueno, yo soy muy emocional y muy sentimental y entonces emocionalmente sí me tumbó horrible. Sí, yo me la pasé hasta cierto punto, sentí culpa, ¿no? Pero después comprendí que no, pues a veces son cosas inevitables y pues solamente es hacer o tratar de mejorar y hacer bien tu trabajo, ¿no? Y solo comprender que a veces es imposible, a veces por todo lo que llegues a hacer. Sí, digo, ya son cosas que están fuera de tus posibilidades, de mis alcances, ¿no? Ya no. Y por ejemplo, antes de estudiar todo eso, ¿ya ibas consciente con esa idea de que pues en algún momento te podría llegar a pasar la pérdida? Ese tipo de incidentes, sí. O sea, sí sabía que podía pasar, pero es feo cuando te pasa, ¿no? Sí te da emocionalmente, y eso no te da como que la idea de desistir a seguir laborando en eso, o como tú dices, ya por la vocación, dices pues hay que adelante. Pues son cosas que pasan y sobre todo en el área de la salud, ¿no? Entonces tienes que seguir adelante, simplemente, por ejemplo, yo en este caso, mi pacientito estaba, en ese entonces, no sé si te acuerdas que era el proceso de ingreso, era de meter tu paciente, sacar paciente, meter tu paciente, sacar tu paciente. Entonces, en el proceso de que tú estás sacando, desconectando un paciente, pues te quedan, mi paciente era mi tercer paciente, te queda, pues pierdes tiempo, o no pierdes, sino que pues los descuidas tantito porque estás con un paciente, desconectando, ¿no? Entonces, en ese entonces, era mi último paciente y el brazalete empieza a sonar la máquina, ¿no? Dije, ching, ya está sonando la máquina. Yo siempre le hago caso a las alarmas, las máquinas. Entonces suena la máquina y yo ya iba a conectar mi paciente del siguiente turno.
Entonces suena la máquina y pues voy rápido a ver a mi paciente. Sí. Y veo que no marca error de toma de TA. Uh-huh. Y dije, bueno, le voy a acomodar, pero pues él se quedó dormido, se había quedado dormido. Entonces, en ese lapso de tiempo en el que pasa de 15 minutos la toma de sesión, pues empieza a sonar y veo que mi paciente pues no, como que no me responde. Uh-huh. Y lo trato de despertar y checo el brazalete, digo no, le tomo el pulso y fue cuando yo no siento el pulso. Entonces, inmediatamente yo le hablo a mis compañeras y al doctor. Uh-huh. Y pues sí, efectivamente había caído en paro y pues rápido a vocear el código y lo sacaron de sala e inmediatamente a choque. Entonces resulta que no, pues no salió mi paciente. Entonces sí fue muy traumante porque dices, y es triste porque yo estaba estaba en el proceso de desconexión y conexión, entonces a veces no puedes poner 100% la atención a todos tus pacientes cuando pues tú tienes más trabajo, ¿no? Y tienes que hacer el trabajo que vamos a conectar y desconectar al paciente. Entonces fue en ese lapso de tiempo que mi paciente se puso mal. Y yo creo que esa parte es la que hay que comprender con ustedes, porque con varios compañeritos que he platicado y demás, algunos tienen como que esa, no sé si es coraje, idea o no sé qué es, de que a veces ustedes prestan más atención a otras cosas y no tanto a ellos. Uh-huh. Y a veces son como que préstame más atención a mí, préstame más atención a mí, a mí. Tenemos 3 Exacto, pacientes. Bueno, en ese entonces yo tenía 3 pacientes. Y sí, y digo, en otras clínicas, no sé cómo sea en otros países, no sé si nos ven también en otros países. Sí, claro. No sé cómo manejen también ahí sus ingresos, si sean 1, 2, 3. Cada maneja pues sus conexiones diferentes. Y también, como dices, dependiendo de la clínica, en nuestro caso, pues como somos por parte del IMSS de gobierno, pues obviamente son varias las personas que están entrando constantemente. Demasiadas. Quiero pensar que a lo mejor quizá en alguna particular sean como que más prioritarios, ¿no? Con el paciente, de decir, pues tú entraste. Y no hay tanta carga de trabajo. Sí, o sea, son más controlados. Sí. Tal vez puedan entrar 5 pacientes en un día, puede ser. Sí. Cuando en realidad ¿no? Y cuando aquí entran ahorita están entrando 4 pacientes por turno por enfermera. ¿Que serían qué? ¿Como 12, 20 al día? Uh-huh. Más o menos. No, son 8 y 8. 16 y 16. 24. Por día. Pero por 32. Por máquina, ¿no? Por máquina. Imagínate. Por enfermera, perdón. Por enfermera. Si te quedas todo el día. O sea, si estás todo el día. Imagínate la carga de trabajo. Y ahorita qué bueno que tocas eso, de que también te quedas todo el día. Sí. Yo creo que eso también a ustedes les afecta, ¿no? Sí, física, emocional y demás. Sí. Porque a veces también se encuentran estresados ustedes en ese aspecto. Y eso evita la atención específica. No es imposible tener la atención solo en un paciente. Sí. A veces no están, por ejemplo, si no están tus compañeras, a veces hasta de una sala y de otra sala tienes que estar pendiente. Sí, estar viendo. No, entonces... Y eso lo digo porque también en muchas ocasiones varios compañeritos se quejan del por qué ingresamos tarde, del por qué estamos saliendo tarde. Porque no entienden, a veces no saben ni qué es lo que está pasando. Sí, dentro, ¿no? sí. Y los pacientes ya se están enojando. Y eso es exactamente lo que quiero que se aclare o puedan tener un poco más de conocimiento del qué es lo que llega a pasar con ustedes. Sí. Porque te digo, nosotros lo vemos como pacientes, algunos lo ven como familiares, otros lo ven como amigos y de partes muy externas. Y tú en este caso, pues ya pues como enfermera directa, sí, pues sería más elocuente decir por qué están pasando las cosas, del por qué tal vez están entrando. El retraso de sesiones, el por qué me tardo conectando. Ya lo dijiste bien ahorita, digo, es tal vez un ejemplo muy radical en el caso del paciente que dijiste que pues perdiste ahí. Ahí sí es. Obviamente es prioridad. Sí, ¿no? Son cosas que deben uno también entender y saber que pues son humanos también, ¿no? Y se cansan. Sí, también. Ir todo el día a trabajar no es así como muy fácil. Que a veces no nos comprenden, ¿no? Ellos creen que nada más llegamos a conectar y eso es todo. Sí.
pero no hay que valorar. No, y aparte de eso, yo creo que los problemas que puedas tener fuera de la clínica. Sí, también. Porque a veces uno dice, no, pues es que nada más tiene el problema por la máquina que no le está dando, o por un medicamento que no tiene y demás. Pero en realidad a veces, y he visto a varias enfermeras, enfermeros, que a veces llegan con problemas de casa, que es inevitable, ¿no? Sí, son cosas inevitables, sí, exacto. Y a veces, aunque no los quieras aterrizar dentro del trabajo, los aterrizas. Sí. Y se genera a veces también esa confianza entre los pacientes y los enfermeros, que a veces tienen la confianza, vuelvo a decirlo, de contarte sus problemas. Sí. Y ahí es donde los entiendes, donde dices, chin, y yo ya estoy ahí con mis ideas del por qué está todo enojado, por qué viene así. No. Y empatizas más con ellos. Y fíjate qué es lo que me gusta del AIMO. Porque si tú estás como enfermera en otra área, casi no hay esa confianza de paciente personal de salud, ¿no? En hemodiálisis ves a tus pacientes, los mismos pacientes, 3 veces a la semana. Sí. Y a veces hasta se tornan o se vuelven tus amigos. Sí. ¿No? Y está padre, y es lo que a mí me gusta. Sí, eso sí. Eso me gustó mucho de la hemodiálisis. Entonces, yo me acuerdo que estaba en el hospital y sí, o sea, agradable las personas, pero pues nada más los vi un día y ya no los volví a ver. Y yo creo que también hay algunos pacientes en enfermería general que se quedan hasta meses. Sí. Entonces también hay como que generas ese vínculo, ¿no? Sí, el vínculo, exacto. Entonces está bonito. Interactuar con ellos. Hay cosas muy buenas también. Y es que yo creo que también hay algunos pacientitos, y los he visto, que llegan a sesión, los conectan y se duermen. Yo antes tenía esa idea de que les inyectaban algo para dormir. Es que se duermen. Pero de volada, de volada. Por ejemplo, a mí me tocaban las primeras ocasiones de sesión en el catéter del pecho. Veía que los conectaban y ¿qué te gusta? A los 3-4 minutos ya estaban durmiendo. Y en mis primeras veces que me tocaba ir a sesión, yo no decía nada porque me daba pena, era como muy cohibido en ese aspecto. Y decía, no, pues a lo mejor les ponen algún suero, clonazepam o algo así líquido para que se durmieran. Es que caían, pero decía, para mí era imposible ver que de volada se durmieran. No, y en la tarde tú no ves, o sea, yo en la tarde a los pacientes veo y casi no duermen. Pero todos los pacientes de la mañana, todos llegan a dormir. Por el horario, yo creo también, sí. Y sí, bueno, a mí es común verlos y es normal ver. De hecho, se considera una buena sesión en que el paciente esté descansando totalmente. ¿Sí? Sí. No puede ser. Y bueno, hay unos pacientitos, pues no, pero a veces ves que, bueno, sufren de ansiedad o simplemente si duermen en la tarde, en la noche ya no duermen. Fíjate que a mí me genera ansiedad. Bueno, no sé cómo sean los reposet en otras clínicas, pero ves que en el caso de donde estamos nosotros se pueden reclinar. A mí me genera mucha ansiedad cuando me reclinan. ¿Por qué? No sé, siento que me empiezo a ahogar, no sé si me sugestiono, no sé qué pasa, pero en varias ocasiones que lo intenté, no, era así como que me daba un pánico y siempre a mis enfermeras y enfermeros les decía, por favor, por favor, puedes reclinarme. Desde que te conozco siempre ha sido sí. Pero hay pacientes de, acuéstame. Sí, o sea, la variedad de pacientes que hay, porque como dices, igual hay algunos, por ejemplo, recuerdo mucho a don Edmundo, que creo que falleció, que en paz descanse. Don Edmundo, él era siempre de estar sentado y con sus piecitos cruzados, así como en un 4. Y en esa parte yo no podía, o sea, siento que a mí se me dormía la pierna, tenerla levantada así cruzada, no, a mí yo no podía. Y él se aventaba sus 3 horas, 3 horas así, y decía, Y por ejemplo, yo estoy en una pose, pero es más como que entre sentado y un poquito reclinado, no tanto, pero no sentado totalmente. Ajá. Y hay varios pacientitos que sí veo que, como tú dices, se acuestan y si traen una cobija y se pierden. Y hasta que llegan las 3 horas despiertan y dices, no manches, qué show. Pero fíjate que yo esos pacientes también son los que más observo, porque por la experiencia que te conté de mi pacientito que se quedó dormidito, de ahí tengo la costumbre de ver un paciente dormido, checo. Siempre lo estoy checando, que respire. Sí, y ya, o sea, paso y, o sea, te vuelves más, pues más observadora, ¿no? O precavido. Me pasó hace algunas sesiones, ahorita que dijiste eso de observar,
Estaba yo viendo a un pacientito, pues yo ya no veía que se moviera, pero estaba durmiendo. Sí, Yo entré y tenía oxígeno, pero no me había percatado que el oxígeno, las fosas nasales, las puntas, estaban tiradas. Y la enfermera tampoco se había percatado de eso. Sí. Y estaba, pues el oxígeno circulando. Sí. Y yo no veía al paciente que se moviera, y ya que le aviso, pues, a la enfermera que estaba ahí en turno, que te digo que estaba igual, como tú dices, están en su trabajo llenando fórmulas y demás. Y le digo, oye, no sé si el pacientito ya se le cayeron sus puntas. Y me dice, no, lo que pasa es que este paciente no usa puntas. Dice, no me percaté y no desconecté las puntas. Pero qué bueno que me dices. Estaba abierto. Ajá, y estaba abierto. Y yo ya me había espantado, porque dije, no puede ser, ya no está respirando el paciente. Le digo, no le vaya a pasar algo. Pero no, son de esos pacientes que llegan, se duermen y no se mueven. Y te espanta, te genera esa duda de si está despierto, está vivo. Y así pasa, Yo veo pacientes dormidos y digo, a ver. Y es que a veces marcan, a veces por tener el brazo doblado, pues marca error la máquina, la TA, ¿no? La toma de TA. Entonces, pues no importa, yo, aunque la esté marcando la TA, no me importa, yo destapo y estoy viendo que respire, ¿no? Sí, qué bueno. Entonces te vuelves más observador, más. Y por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a pacientes que estén por entrar a este mundo de hemodiálisis o que ya estén y no hayan generado como un vínculo con su enfermero o enfermera? ¿Es como que se generaría de forma natural? ¿O habría como un tip por ahí que tú puedas decir? Yo al menos con los pacientes que he tenido de nuevos ingresos, pues trato de darle yo la confianza, ¿no? De que va a estar bien aquí, cualquier duda que tengas, pues te la voy a resolver junto con el médico. Sí. Entonces es como darle la seguridad al paciente que va a estar bien. Porque fíjate que a mí me pasó, y digo, siempre hablo de mi experiencia, porque pues no podría hablar de las demás. Sí. Cuando yo entré así al mundo de hemodiálisis, sí me quedé así como que muy espantado de chin, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Y entras con un pavor, y al menos en mi experiencia no tuve así como que una enfermera que me dijera, no, pues tranquilo, la movida está así, o el show es así. Y vas a estar bien. Ajá, no, fue así, fue un poquito más frío, fue así como que pues, ¿cómo te llamas? Tal, sí, edad, es que hay enfermeras todo muy protocolario. Sí. Te conectan y pues ya se van a hacer sus cosas. Vuelvo a lo mismo, no es que esté pidiendo que me den la atención al 100%, pero sí como que te den salud, que te den esa como que orientación y, como tú dices, la confianza de saber qué es lo que va a pasar adentro. No hace mucho también una enfermera, digo, no lo había visto con otra y me gustó esa parte, esa actitud. Llegaron pacientes nuevos y yo creo que también es la forma de ser, como dices, de los enfermeros. Tuvo esa como iniciativa de presentarnos a todos. Sí. Y yo nunca había visto eso y se me hizo como muy padre, o sea, por parte del enfermero, que haya hecho tomado esa iniciativa de presentarnos a todos cuando en varias sesiones con pacientes nuevos pues no había sido el caso. Y a mí me hizo sentir bien en el aspecto de hacer sentir bien también a la paciente que entraba de nuevo ingreso, porque también iba así como que muy espantada de no saber qué ching, ahora qué onda. Inclusive se le veía pues su carita de espantada. Y ya le dice la enfermera al enfermero. Dice, no, pues no te preocupes, la movida está así, yo te voy a conectar, yo voy a ser tu enfermera. Dice, te presento a tus compañeritos. ¿No? Y yo así me sentí como que en la primaria. Dije, no puede ser. Pero ese tipo de actitudes, digo, también ayuda mucho al paciente. Es como brindarle la confianza. La confianza, ¿no? Que tú dices, exacto. De decir, pues, si es un proceso o algo vital que necesitas y que vas a estar aquí, quieras o no quieras, digo, de alguna forma. Y estar ahí, digo, qué bueno sería empezarlo pues con el pie derecho, ¿no? De decir, pues bueno, no vengo a que me torturen o demás, vengo a conocer a personas y conocer ideologías. Pues también bien, ¿no? Hay que verlo de esa manera, ¿no? Olvidarnos que, pues sí, o sea, tal vez hay un padecimiento, pero
no olvidar que también la puedes pasar bien, ¿no? Y es que yo creo que también depende de los pacientes. Sí. Porque hay muchos que, como tú dices, se cierran. Se cierran en su mundo. Ajá, se entiende. Digo, sí, no obviamente. podemos Obviamente. decir el por qué se cierren, porque pues no entendemos el Tienen contexto de sus vidas, exacto. Y por esa parte se respeta. Pero pues también sería bueno que por parte de ellos sea esa iniciativa de iniciar un diálogo. Sí lo hay. Sí, de iniciar un diálogo. Después ya existe esa confianza, porque yo conocí un pacientito que llegó y yo hasta me daba miedo el paciente. De que no te respondía y un poco grosero, ¿no? Y yo trataba de hacerle la conversación. Y grosero. Dije, bueno, se entiende. Sí. Y a veces pues nada más le decía, hola, don, y vamos a empezar, ¿no? Sí. Y ya con el tiempo yo creo que ya se acostumbró a ver a sus compañeros, ya llega, hola a todos, sí, hola a todos, ya es ¿no? el Cambia, paciente estrella. el paciente favorito sí. de las islas. Ajá. No, sí se entiende. Sí, digo, y sí pasa. Sí, es difícil. Yo creo también ustedes como enfermeros, ¿no? A veces, como tú dices, sí son 3 horas las que pasas con un paciente, sí. pero no es como tal las 3 horas directas hacia él. Sí, no. Entonces tienes que hay más, dividirte entre todos tus pacientes, sí. Y pues vas obviamente conociendo a cada uno de ellos, claro. Conociendo el carácter, su forma de... Cómo le gusta que lo atiendan. Sí. Y sí, eso también, tiene, ya tú como enfermera ya conoces cómo se atiende este paciente. Sí, y me ha tocado igual platicar con enfermeros que me han comentado, no, es que este paciente le gusta que lo conecten así, o ya sabe cómo lo van a conectar, y hasta ellos mismos te van diciendo, ¿sabes qué? A mí me conectan así, me funcionan así, aquí, muévela acá, hasta los trucos ya se los saben. Yo siempre les hago caso a mis pacientes, o sea, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Pero ellos también, ¿por qué? Porque es su cuerpo el que nosotros estamos. Y qué bueno que lo tomes de esa forma, porque me ha tocado también ver casos de enfermeros que se llegan a ofender cuando les comenta, ¿sabes qué? Pues es que... ¿Quién es la enfermera? Hasta dice. Sí. Usted o yo. Y es como digo, a veces hay que ser un poco empáticos en ambos lados, tanto de su punto de vista como enfermeros y tanto del punto de vista de nosotros como pacientes. Nadie tiene la verdad absoluta. Sí, ¿no? Entonces, si tú puedes aportar para mi beneficio, yo puedo aportar para tu beneficio, pues aceptarlo, ¿no? Tenía un pacientito que su fístula decía, bueno, que en su fístula lo conectábamos y decía, no, o sea, normalmente nosotros conectamos a, ¿qué? 45 grados, ¿no? Llegamos a 45 grados la aguja y introducimos, ¿no? Él decía, no, así no. Va parada la aguja, si no te va a dar mi fístula. A mí 90 grados. Sí, casi 90 grados. Sí. Y de verdad, que si nosotras no metíamos así la aguja, no daba. Y él llegaba con cualquier enfermera que él conocía, que nunca lo había conectado, le decía, no va así la punción. Si tú me puncionas así a 45 grados, no te va a dar mi fístula. Mira. Y precisamente como él ya conocía su fístula, y ustedes sienten cuando la aguja está dentro del vaso. Sí. ¿No? Sí. Entonces él decía, y una vez, o sea, yo ya había conectado a mi paciente muchas veces, y una vez no pude, no sé qué me pasó, que yo no pude canularlo bien, y no me daba la fístula. Entonces ya estuve tratando de movilizar la aguja, y ya lo empecé a lastimar, dije, no, ya no lo voy a mover, yo ya no toco. Mejor le hablo a la supervisora y me ayudó a mover. Precisamente estaba haciendo mal la punción, y eso que yo ya lo había hecho muchas veces. Entonces ellos ya saben, y yo por eso siempre les hago caso. No, pues que así no, mi fístula así va. Sí. O a veces los pacientes, o entre nosotras, ¿no? No, ¿sabes qué? No lo conectas así porque no te va a dar, tú conéctalo así. Bueno, por ejemplo, en el caso que ahorita que tocas las fístulas, yo creo que habrá muchos que también tienen algunas dudas o puedan tener esa duda del caminito que dicen que hay que seguir, porque hay muchas veces que te conectan en el mismo lado de la punción, y bueno, al menos yo como paciente digo, pues ahí pícale, porque ya no me duele, ya no me duele, y sin en cambio, si me suben un poco más las punciones, me duelen. Obviamente el piquete duele. Pues es por las nuevas punciones. Pero en este caso, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja pues de nosotros tenemos que intercalar los piquetes, ¿no? Para evitar que se formen
los aneurismas. Ajá. Oye, sí. Y esos... Porque, bueno, a muchos pacientes les intrigan mucho el aneurisma. ¿Por qué se forma eso? Las bolitas, sí. Para los que no sepan, el aneurisma es las bolitas que se generan. Se forma? Y se enojan. Es que yo no quiero la fístula. Se hacen muy feas, dicen. Por pero estética se ve feo, sí. Nosotras tenemos mucho que ver también. Porque tenemos que estar puncionando intercaladamente. Hay varias formas de punción, ¿no? La punción que es la continua, o a veces hasta podemos salir como de reloj, ¿no? Obviamente valorar la fístula, sí. Tampoco voy a llegar pues aquí, pues, obviamente si no está ahí el trayecto de la fístula, pues no funciona, ¿no? Entonces es simplemente pues valorar, checar y pues ir intercalando también las punciones. Ajá. Es eso. Ya. Y por ejemplo, bueno, yo me he dado cuenta que no sé cómo se llama la que está más arriba aquí por el músculo. Esta es radiocefálica. Radial. No recuerdo cómo se llama, la que está arriba del brachiocefálica. Que está arriba del codo para arriba. Sí. Ajá. No sé cómo se llama, te digo que sí me pierdo mucho en eso. Pero a mí me genera dudas, porque siempre aquí se genera como que el aneurisma más grande. Fíjate que se supone que ya es el desarrollo pues del cuerpo de cada quien. ¿Crees? Sí. Es que bueno, al menos varios compañeritos que conozco, todas las que la tienen acá, más. Se les desarrolla pero de volada. Por ejemplo, yo en mi caso tengo la radial, que es la que está en el brazo. Y llevo, 4 años con ella, y al menos siento que mis aneurismas no son tan grandes como los que llevan aquí compañeritos, que por ejemplo, ¿qué te gusta? Llevan 1 año y ya se ven pero súper enormes. Grandes, sí. Y por ejemplo, en ese caso, ¿existirá la posibilidad de que se lleguen a reventar o no sé? Es que se ven así como que a punto de explotar. Es como muy extremo, pero sí en la clínica no han habido esos casos. Pero sí existe. Pero sí existe. ¿Y eso como a qué se debe? Yo creo que, pues no sé si ya es por tiempo, realmente desconozco bien el tema, pero sí ha habido, sí he escuchado, nos capacitaban antes, las enfermeras que estaban dándonos la capacitación, pues las complicaciones de las fístulas, ¿no? Y una de esas es que sí hubo una vez que sí se reventó la fístula, entonces realmente no sé si tenga que ver por la punción o el tiempo de vida que tenía la fístula. O sea, fue algo que no tocamos muy a fondo, pero sí puede llegar a pasar. Es muy extremo. Y por ejemplo, en el tiempo de vida que ahorita que mencionas, ¿cuál sería el estimado? De la fístula. Ajá, de una fístula, pues de un catéter. Pues yo conozco pacientes que hasta de 15 años tienen con su fístula. Por ejemplo, en los catéteres. El catéter pues depende, ¿no? El temporal realmente su tiempo de vida parece ser de 3 meses. ¿Ah, sí? Sí, hasta 3 meses. Que hay pacientes que lo tengan pues por más tiempo. Realmente ya es cuestión médica. De nefrología, ¿no? Sí, de nefrología, el cambio. Por ejemplo, el que va en la piernita. El femoral igual se maneja por temporal o permanente. Sí. Igual el permacado o el temporal. Entonces, el permanente pues sí abarca más tiempo, hasta más de 1 año. Y por ejemplo, en tu experiencia de estar probando los catéteres, tanto como dices de la pierna, del pecho, las fístulas, para ti, ¿cuál sientes que es el mejor acceso? Ajá, y el peor. Bueno, no el peor, sino pues el es que, todo que te genera su pro y su contra, amigo. O sea, todo procedimiento que se les haga a las personas, hay un riesgo y nada es perfecto. Ajá. Que te va a dar mejor calidad de vida, tal vez sí. Y en ese caso es la fístula. ¿Sí? Yo prefiero 1000 veces las fístulas por el paciente. O sea, hay mejor calidad de vida, hay menos riesgos de infecciones. Pues como todo siempre va a haber un riesgo, ¿no? Sí, en este claro. caso las infiltraciones, también pueden haber infecciones en las fístulas, ¿sí? pero casi no es muy común. No, y pues obviamente si nosotras funcionamos se genera una herida, ¿no? Sí. Entonces hay que tener también mucho cuidado la asepsia, ¿no? La asepsia y la asepsia de los accesos. Sí, y el catéter a mí me generaba mucho miedo
porque pues el orificio está ahí. La incisión. Ajá, sí, y yo siempre tenía ese miedo de que se me chispara. Sí. O, por ejemplo, en el colectivo cuando te tienes que trasladar, ves que a veces se saturan bastantes. Sí. Y ese miedo de que te lo jalen. Sí. Por ejemplo, en la pierna también me genera mucho miedo, ansiedad. La pierna a mí es de los accesos más complicados. Porque, pues, tú caminas. Entonces, los accesos femorales son los que más se llegan a complicar porque, pues, ya se taparon o se acodaron. Por el simple hecho de que caminan los pacientes, se van acodando los catéteres. Se salen los temporales y se llegan a salir más fácil el femoral. He llegado a ver que, o sea, llegan los pacientes y dicen, no, es que hoy sí caminé mucho. Y llega y el catéter casi hasta afuera, ¿no? ¿En serio? Entonces, sí, a mí el femoral no es un acceso que no me gusta. Aparte de que llegan a disfuncionar muy fácilmente. Bueno, se llegan a... Y por ejemplo, en este caso, ahorita que tocas ese punto, ¿qué recomendación podrías darle a algún paciente que él le haya pasado eso? Que esté, no sé, su catéter a punto de salirse o que tenga ese miedo de pues, qué hago en caso de... Pues tienen que regresar inmediatamente a la clínica, porque por ejemplo aquí en la clínica pues los médicos son los especialistas en eso. Y es que a veces nosotros... Y ustedes, pues yo creo que, o sea, y también sería bueno irse a urgencias, porque pues es un acceso, ¿no? Entonces es parte vital, algo ¿no? vital para ustedes. Entonces, inmediatamente, si ven algo raro en su acceso, irte a la clínica o a urgencias. Y es que a veces nos creemos, nosotros como pacientes, nos creemos que ya no la sabemos todas, porque nosotros lo tenemos y lo estamos viviendo. Te lo digo porque en una ocasión sí me llegó a pasar en el caso de diálisis peritoneal. Recuerdo que estaba en mi proceso de diálisis y en el momento de la conexión creo que iba en mi segunda o tercera infusión y estaba yo durmiendo, pero en esas ocasiones dormía sentado y recuerdo que estaba en mi sillón sentado y de repente pues sentí mojada la pijama y dije, no, pues ¿cómo? no, sí, no, ¿cómo es posible esto? Y recuerdo que inconscientemente me levanté, me fui al baño, regresé pero después me cayó el 20. Dije, ¿cómo fui al baño si estaba yo conectado a la máquina? No, y después, o sea, digo, estaba yo así como que durmiendo y aparte estaba yo empastillado del clonazepam y demás. Me cayó el 20 y digo, chin, ¿y ahora qué onda? Reviso mi catéter y ves que tiene el de titanio donde se conecta, pues ya no estaba conectado, estaba desconectado. Pues era por eso que estaba yo todo mojado. Y pues el protocolo es que pinzar, irte a urgencias, que te revisen y demás. Pero no la verdad es que no lo hice. Yo lo que hice, y no es un consejo, solamente lo hice por inconsciencia, tal vez. Agarré una jicarita, le vacié alcohol y demás. Ahí enjuagué enjuagué mis dos puntas, que la vuelvo a conectar y que sigo con mi tratamiento. Dije, pues a ver qué pasa. Y lo hice porque no quería ir al doctor. Porque a veces es tanto lo que te empiezan a hacer estando internado, que a veces ya no lo quieres pasar. No sé cómo sea el caso de otros pacientes que nos vean, nos escuchan. Una experiencia. Sí, ¿no? Pero no lo recomiendo. O sea, de suerte yo creo, el universo es grande, no sé, no me dio peritonitis. Sí, es lo que te iba a decir. Exacto. Y algunos van a decir, sí, entonces si él lo hizo, pues yo también puedo hacerlo. No. O sea, digo, lo hice de forma inconsciente, pero lo recomendable es eso. Yo creo que ir con regresar un médico si y que a que te valores y que te digan sí, no. Sí, para evitar ese tipo de situaciones, porque digo, a veces uno se las da de que te digo, se las sabe de todas. Sí. Quieren hasta ellos mismos ponerse el catéter, ¿no? Pero ya cuando ya sientes los dolores, dices, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Y ahorita que dices eso de conectarse, he visto que en otros países ellos se conectan solos para hemodiálisis en la cuestión de la fístula. Y sí, también me he visto, igual en internet, que hay un video. Ajá. Yo me imagino que es la hemodiálisis móvil. Existen máquinas de hemodiálisis que puedes llevar a tu casa, la puedes llevar allá. Ahí existen servicios que son así a domicilio. Entonces me imagino que ella
o bueno, en el video era una chica que tenía una fístula y en su propia casa, y ella misma se conectaba, y yo creo que la chica es de España, pero pues No, yo vi una de Perú, que son de Perú. Imagínate. Pero digo, de Perú, digo, están mucho mejor que nosotros. Y ellas mismas, ¿no? Conectándose. No, y a mí me genera ese conflicto de decir, si yo estar viendo, me cuesta ver que me estén funcionando, a mí lo personal sí me cuesta ver. No me da miedo, pero sí me genera esa ansiedad, ansiedad de que me estén conectando. Ahora me imagino que a mí me den esa labor de que yo me conecte. Que tú mismo. No manches, bueno, una de esas y me conecto en el cuello. Yo le veo el contra. Está sola la persona, siempre hay complicaciones en la emo. Sí. Entonces para eso nosotras estamos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, como tú dices, bueno, tienes la máquina ahí cerca, eso está chido, pero sí, por ejemplo, no sé, se te baja la presión, se te sube la presión y demás. Sí. Estarte moviendo es también peligroso porque puedes llegar a generar una infiltración. En el caso del catéter, ha pasado, supongo que hasta se te puede. Me acuerdo que una pacientita tuvo náuseas y por tener náuseas ella se jala y a la hora de jalarse se saca el catéter. Imagínate. Entonces sí pasa, son complicaciones y a veces si hasta tú como enfermera, pues está mi cuidado, no estaba bien, ¿qué onda? Imagínate, y tú que estás ahí. Tú que estás ahí pasa. Imagínate solo. Digo, no manches, yo creo que sí necesitarías tener como que un acompañante ahí ya, por lo menos que te esté auxiliando, ¿no? Pero por una parte también lo veo limitante, porque digo, es estar en casa. Para los que tal vez trabajan, pues tienen esa posibilidad de salir, convivir, interactuar con más personas. Pero por ejemplo, en el caso de los que pues ya no laboran o son personas ya adultas y demás, imagínate, estar con su enfermedad, tomar todo en casa, hacer todo en casa, es estar aislados totalmente. No, yo creo que hasta y eso como que te deprime, ¿no? Te deprime bastante. Peor. Digo, tal vez sea una buena opción el hecho de que te puedan hacer una hemodiálisis en casa. Tiene sus ventajas, pero también está como por la otra parte de decir, está muy recluido. El humano siempre está es social por naturaleza. Exacto. Entonces, tiene que interactuar. Entonces, también podría ser, porque es una terapia, incluye la terapia. Exacto, sí, porque también eso como que te aviva. Veo muchos pacientes también que llegan y empiezan a platicar con otros pacientitos, ¿no? Y empiezan con los enfermeros. De hecho, conozco una isla que todos son amigos y se llevan súper bien. No, puede ser, debería ser la mía porque la mía somos muy apáticos. De hecho es la tuya, pero los del lunes, miércoles y viernes. No, puede ser. Todos son súper amigos, o sea, muy chistoso. Necesito que me cambien. Pues yo estaba en esos días, pero hace como 2 años que hubo un cambio te cambiaron de días, pero pues ya. Y es mejor. Cámbienme, exijo que me cambien. Está muy bonito porque se generan amistades. Por ejemplo, ayer que hablábamos de eso de el 6 de enero, que es día de Reyes, día del enfermero y el alquimista y un buen de cosas. Sí. Y ayer que platicaba con los enfermeros, me decían, no, pues es que ya no aguanto porque ya comí mucha rosca. Dije, ¿cómo? Pues si aquí no hay rosca, denme, yo quiero. Dice, no, y es que en la otra isla se organizaron y compraron una rosca. No, y es que en la otra isla compraron una rosca. Y yo me quedé así, digo, no, pues es que entonces en nuestra isla somos muy apáticos porque nadie compró nada, nadie se animó para nada. Muchos pacientitos que se llevan súper bien. Y digo, tampoco es que dentro de la clínica pues vamos a estar comiendo, pues porque no se puede. Pero pues sí, hubiera sido chido. Que no sé, por lo menos unos 30, una hora por lo menos antes de entrar, que todos llegáramos, cortáramos nuestra rosquita. Y estaría padre. No, pues mucha gente tiene cosas. Sí, exacto, digo, otras responsabilidades. Sí, por eso digo, sería como que ponerse en ese momento de acuerdo para alguna festividad, convivir más que nada, convivir. Porque a veces yo era de las personas que no hablaba mucho con los pacientes porque eran contarte sus penas y es que ¿por qué no te tomas este medicamento? ¿Y por qué me siento mal? Ya se están victimizando. Y a mí me generaba ese conflicto de no querer interactuar con ellos. Sí. Yo siempre llegaba a la sesión, el primer año sí fue así. Yo llegaba a sesión, me conectaban y platicaba más con enfermería. De hecho, hasta la fecha eres así. Sí, bueno, sí, de hecho. Pero no tanto, ya no tanto.
porque ya interactúas más con tu compañero. Ajá, ya hice unos amiguitos ahí, antes de entrar a sesión, pues ya me pongo a platicar con ellos, y luego ya entro a sesión, pero antes no, antes yo llegaba, me registraba, bueno, porque en nuestro caso pues es registrarse, no sé cómo sea en otros lugares, me registraba, me iba, me sentaba y pues me ponía a leer o a escuchar audiolibros o música, y así como que muy aislado, entraba y sí me desplayaba, pero con ustedes, como con la enfermería, pero con mis compañeritos era así como de, hola, y ya hasta ahí, o sea, ¿cómo has estado? Que tengas buen día, cuídate, échale ganas, y nos vemos hasta la próxima, y así en la siguiente sesión, y así estuve por un año, y después recuerdo que en alguna ocasión a mi mamá pues le hicieron esa mención de que me veían, porque siempre iba solo, he tenido la fortuna de que pues me puedo desplazar todavía, y pues llego solo a sesión. Y en una ocasión cuando me acompañó mi mamá, recuerdo que una compañerita de sesión le comentó a mi mamá, bueno, no sabía que era mi mamá como tal, solo empezaron a platicar, pues mi mamá es muy, le gusta socializar demasiado. Sí, ándale. Y le hicieron la mención de que a mí me veían como muy payaso. Y tal vez sí, tal vez lo sea, no sé. Tal vez porque las personas no me conocen y eso es lo que yo aparento. Me decían que era muy frívolo, que era muy apático, pero no, ese no era el caso, simplemente que pues, no me nacía así como que interactuar con ellos. Y fíjate que a la fecha ya soy amiguito de esta personita. Ajá. Y ya lo mismo me dice, no, pues es que yo pensé que eras así, así, así. Digo, no, soy chévere. Soy como Rigo Tobar, amor y paz. Yo soy el sirenito. Pero pues sí se comprende, ¿no? Yo creo que pues no sabemos todo lo que pasan ustedes, ¿no? Tras todo y se comprende el por qué están aislados, ¿no? También es un proceso. ¿no? Tal vez, entonces. De soltar y aceptar y avanzar. Es de aceptación. Pero fíjate que en ese aspecto no era tanto la aceptación, yo creo que era más el hecho de que te contaran lo mismo, sus problemas, pero después entendí que pues como tú dices es un proceso que ellos estaban pasando, tal vez yo lo había pasado y ya no quería saber de eso, pero pues ya cuando te vuelves empático, dices pues sí, los entiendes y poco a poquito de que los comprendes vas cambiando un poco las conversaciones y ya vas no hablan de eso, exacto, ¿no? ya te cuentan de otras cosas, de las expectativas que tienen de sus vidas, de lo que quieren hacer, de lo que hicieron y demás, y eso pues ya resulta para mí un poco más chido. Pues ya mejor, ¿no? Sí. Te torna la mejor. Porque a veces también es malo para uno que te digan lo mismo. Digo, te harta. Sí, tú estás tratando de salir de eso y que te vuelvan a arrastrar a lo mismo, pero vuelvo a los pasos anteriores. Es un proceso que tal vez ellos están pasando y tal vez uno ya lo pasó y te digo, no quiere volver a eso, pero son situaciones que te ayudan a que tú ayudes a otras personas a que salgan de esa situación y te digo, te genera esa empatía. Exacto. Y bueno, retomando el punto de enfermería, ¿tú qué sentirías que has aportado a tus pacientes desde tu punto de vista? No sé, ¿sientes que el simple hecho de platicar con ellos les alegras el día? ¿O tú cómo lo ves? Pues yo creo que escucharlos, hablando de eso, de escucharlos, porque como te decía, no sabemos lo que realmente están pasando. Y hay mucho pacientito que pues realmente necesita ser escuchado, ¿no? Y comprenderlos. Y pues es que, no sé, siento que enfermería tiene mucho que ver en cuanto al... Jugarle también como al psicólogo, ¿no? Sí, porque mucho. Yo creo que cada paciente también que has de conocer te ha de contar un problema, una vivencia distinta. Sí. Y a veces dices, chin, ¿qué le digo? ¿Cómo lo reconforto? Sí. Bueno, que no todas las enfermeras son así. Bueno, yo pienso diferente. Afortunadamente he conocido muchas enfermeras en mi sala que son muy empáticas, ¿no? Muy, muy lindas. Entonces, pero he visto otras enfermeras que no lo son. Entonces no brindan ese apoyo al paciente a veces que el paciente busca, ¿no? Entonces yo considero que
que hay que ser, no sé, sensibles, no sé, con los pacientes, porque, no sé, simplemente el hecho de comprenderlos, ¿no? Ujú. No sé, darles una bonita atención o que el ambiente sea relajado para los pacientes, ¿no? Sí. Entonces, Sí, es que, digo, ya la enfermedad en sí ya es muy pesada. sí, suficiente tienen pesada. con la enfermedad. A veces también no entendemos, te digo, cómo es el contexto dentro de casa, Ujú. que a veces también es un ambiente muy hostil en Sí. algunos casos, no en todos. Sí, sí, sí. Y a veces también llegar a la clínica para ellos es un alivio. Sí, Y a veces es contradictorio, algunos sí. porque dices, ¿cómo es posible Otros que... pacientes dicen, no, estoy... Y sí me tocó, o sea, yo he conocido de todo tipo de pacientes, y tanto de personal como de pacientes, como de todo, o sea, de todo. Y había pacientes que, ay, no, yo estoy harto, prefiero tener SIDA que tener ¿Ah, en esta serio? enfermedad. Llegué a escuchar eso. Oye, pero el SIDA también es pesado, ¿no? Sí, pero es que... Es feo. Pues son, o sea, no sé por qué decía eso, pero me decía, es que yo tengo un primo que tiene SIDA y no está como yo, que tiene que estar viniendo acá cada tres veces a la semana, 3 horas, dice, y él sale y él se toma su medicamento y lo veo, no sabe ni lo que dice, Sí. pero bueno, Se él respeta, así, ¿no? Sí. Ajá, él así pensaba. Y yo en ese aspecto pues trataba de motivarlo, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues es que no piensas así, tú vienes para sentirte mejor, o tratar de motivarlos, o sea, a veces como tú dices, la tenemos que hacer de psicólogo, ¿no? De apoyarlos, pero pues escucharlos, simplemente Sí. escúchalos. Yo creo que el hecho de escucharlos, a veces sí hasta ellos se sienten, pues, Aliviados, apoyados, sí. o aliviados. Se siente ese apoyo. Y no todas las enfermeras se dedican a escuchar a los pacientes. Ajá. No lo hacen, no. Ni los médicos. Y tú no, médicos, digo, no es tampoco ponerlos como en mala posición, pero a veces los médicos sí son como un poquito más fríos en ese aspecto, son más técnicos. Algunos sí. Son más técnicos de Sí. llegar y, ¿sabes qué? Y hacer literal el trabajo. El trabajo, y- sí, y no son bye. como para sentarse y ponerse a platicar y Comprender, sí, ¿no? y ser más empáticos. Sí, hay que ser muy empáticos. Yo siento que yo trato de serlo, ¿no? Ujú. Yo trato de ponerme en el zapato de los demás. Siempre he tratado de ser así. Y no sé por qué yo así sea siempre. Entonces, trato de comprender, ¿no? Sí. Yo me enfoco más en lo que siente el paciente. Sí. Y me gusta hacerlo sentir bien. Y eso sí es lo que, bueno, al menos yo como paciente noté en ti cuando te conocí. Eres como muy inocente en ese aspecto y es lo que te hace más afable con los pacientes. Con los pacientes, sí, creo que sí. Porque hay algunas enfermeras, vuelvo a lo mismo, no todas, que sí generan ese vínculo de conexión, Sí. pero no es tan tierno si lo quieres ver de Sí, esa sí, manera. sí, sí. Es más efímero, así como que sí, te entiendo y demás, te doy un consejo y hasta ahí. Sí. Pero en tu caso sí veo como que te adentras mucho a los Sí, problemas de los mucho, pacientes mucho, y a veces mucho. como que los absorbes. Sí. Y he visto a veces cuando te veía trabajar y demás, esa pesadez en la mirada de decir, chin, sí, chin, le pasó esto a mi paciente y ya me pegó. Sí. Eso yo creo que te lleva a lo que le llaman el síndrome de Burnout. Sí, amigo, Burnout. me autodiagnostiqué con síndrome de burnout. Para serte honesto, yo no lo había escuchado. No lo había escuchado sí, ni sí. tenía la más Sí, remota sí, idea de lo que era. Hasta que otra vez platicando con un enfermero me dijo, no, pues es que yo creo que ya tengo el síndrome de Burnout y todo eso. Sí, no, ¿qué es eso, Sí, no? para mí Burnout, hay un videojuego que se llama Burnout, algo así. Para mí era eso. Dije, el síndrome de jugar. Del videojuego, del ¿no? videojuego. Del jugador. Pero no, después de investigar y demás, es una carga emocional y de estrés que te genera el estar horrible. laborando. Y todo que tenga que ver con el entorno laboral. Sí, te genera. Ese Y eso es a veces sí lo que pasa. llega. No, y a todo el mundo le llega a pasar. Mundo, no solamente aquí en enfermería, en todos lados. Sí. Y eso es lo que yo creo que a veces los pacientes también deben de entender con ustedes. Sí, que llega sí. tanta carga de trabajo, tanta carga personal, que por el trabajo ya te vienen carrereando también los pacientes, otro tipo de pacientes.
O las exigencias ya de la clínica, Sí. o sea, independientemente de tu trabajo, a veces ya tienes otras responsabilidades. Sí, que llegas a un punto que dices, ya, o sea, Ya estoy hasta aquí. no vas a tener, Sí. como si no eres monedita de oro para Sí, caerle bien a no, todo el mundo y va a llegar un no. momento en el que En el que no vas explotas. a poder dar al 100 tu trabajo. Sí. Y sí me pasó, Ujú. O sea, ya hubo un momento en el que yo ya estaba desesperada y harta con los tantos cambios que ha tenido esta clínica y lo peor es que pues a veces ni te avisan, ¿no? Simplemente al otro día ya se va a hacer esto. Y yo creo que pasa en todas, ¿No? en varias clínicas. Sí, en varios trabajos, Sí. en varios lugares. Pero el simple hecho del cambio pues drástico pues sí genera un síndrome, ¿no? Sí. Yo no sé si lo tuve, pero sí me he sentido así. Yo creo que en algún momento Yo de creo que la, sí. de la clínica sí lo debiste haber Sí, creo presentado. que todo el mundo, Sí. Y todo el mundo. O sea, y el simple hecho, es más, está comprobado. Yo hace mucho tiempo yo estuve leyendo, de hecho, un artículo de eso, porque se genera mucho en el área de enfermería. Ujú. Estaba leyendo que en España, por ejemplo, ya lo consideran como un riesgo de trabajo. Sí, Y yo creo que debería de serlo. sí, Porque afecta mucho, o sea, le afecta tanto a la empresa como al paciente. Entonces, recuerdo que creo que el síndrome de burnout afecta creo que está en la tercera posición de riesgos laborales en enfermería, Ujú. en enfermería. Creo que la primera es igual medicina, pero creo que es en el área de doctores, algo así, no recuerdo bien, pero enfermería está en la Está tercera dentro posición del síndrome de Pero burnout. aquí pues ni lo toman No, en cuenta, o sea, estamos hablando de que son estudios, por ejemplo, el estudio que yo estaba leyendo era de España, Países de primer entonces de mundo. primer mundo. Sí, Entonces, aquí es de que, aquí es ajá, como ¿tienes de, problemas? Ay, No vete importa. con esta clínica, por ejemplo. ¿Te sientes estresado? Ahí hay un psicólogo, vete a hablar con el psicólogo. Así te Ajá. decían y tú dices, bueno, ni sabía que teníamos psicólogo. Es más, yo no sabía que tenía Sí. psicólogo la clínica. ¿En serio? Sí, no. No, Y yo hay ni un siquiera momento en sabía. el que te juro que ya no aguantas. Y aparentemente tal vez no se vea, pero o yo al menos yo no lo daba a demostrar. Ujú. Pero llegando a mi casa mi piel me avisaba. O sea, Sí. te dice, estás muy estresada. Y a mí me salían unas ronchas. Ajá. Unas ronchas. Yo desde niña he sufrido de dermatitis Ujú. por estrés, por nervios, y a mí se me nota en la piel. A mí me ha dado dermatitis horribles, o sea, por estrés cañonas. Entonces yo saliendo del trabajo, era llegar y luego las ronchas. Y mi esposo me ve y las ronchotas y decía, no, ya no. Sí. Decía, ya no, ya el trabajo ya no. Como dices, ajá. Y es que hubo un tiempo en el que pues no me iba bien, o sea, no sé qué onda. Yo esta vez decía, me voy a hacer una limpia, ¿no? Casi. Esas malas rachas. Sí, no, que fue una semana llena de complicaciones y de incidencias, pero no graves, pero eran complicaciones, y una tras otra. O que es lo que no observan a veces en los pacientes, ¿no? Ujú. Que hay complicaciones y pues te atrasa tu turno. Y como hay una hora meta de conexión, pues te tienes que apurar. Apúrate, a veces ya hasta, ya luego ni hacemos casi bien el trabajo y desgraciadamente es una de las consecuencias de estar estresado, que lo único que quieres es sacar el trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el conflicto también de varios pacientes que, bueno, si lo sintetizo en lo que se comenta, a veces pensamos que ustedes nos ven como producto y no como personas. Algunos, sí. Ajá, pero se entiende porque sí. como tú dices, tú vas a trabajar y lo queramos aceptar o no, nosotros somos tu producto, tu materia prima. Y a veces la carga de trabajo te hace verlo de esa forma, Ya, ajá, de decir, exacto. yo tengo que sacar el trabajo porque tengo que entregar resultados. Y nosotros, como no estamos conectando, ni solo llegamos, nos sentamos y esperamos a que nos hagan el trabajo, no lo vemos de esa manera. Sí, no. Y a veces por eso muchos pacientes se llegan a molestar. Sí, Inclusive sí es cierto. llegan a reportar a enfermeros. Claro. Hay algunos casos que sí son Sí, aceptables. son justificados, Exacto. claro.
Y sí, porque lo he visto. Sí, yo también. Sí, lo he visto, totalmente. Sí. Y es justo por el paciente, ¿no? Sí, pero hay unos casos que ni siquiera tienen pies ni cabeza y dices, ay, o sea, nada más era porque el paciente es a veces muy especial y no acepta un mínimo error, entonces por esa parte es también, vuelvo a lo mismo, concientizar a ambas partes, tanto a los pacientes, enfermeros, familiares, amigos y demás, porque nunca falta el amigo que te dice, no, es que yo veo que los enfermeros son así, así, así. O nunca falta. Va a haber alguien que te tire. Sí. Hay unos que son más comprensibles y sí, yo con mis pacientes veía, afortunadamente siempre me tocaron pacientes muy agradables. Y yo les decía, ¿sabes qué? Estoy atrasada, no te voy a conectar ahorita, espérame tantito porque se me complicó mi paciente. No, sí. Vete con tu paciente. Y afortunadamente me tocaron así, pero hay pacientes y hay compañeras que les han tocado mala suerte que no, atiéndeme. Sí. Ya entré y toda enojada de que no conectan a la paciente y la paciente bien enojada de que no la conectan. Está viendo que tiene una complicación y la paciente bien enojada. Y ¿sabes qué? En este caso yo apoyo mucho también a enfermería porque me ha tocado ver que también les ha tocado hacer hasta de camilleros. Sí. De camilleros. Digo, todo. Tal vez, no sé, si en algún momento algún camillero se anime a venir a platicar, pues nos exponga también su punto de vista. Porque bueno, lo mismo, nosotros hablamos desde nuestra perspectiva, pero no sabemos si ellos tienen sus juntas. Sí, obviamente o qué tengan que hacer. Pero digo, a lo que voy, o sea, el hecho de estar conectando, el hecho de estar a presión bajo el trabajo que tienen, todavía hacerle de camilleros, digo, o sea, hay pacientitos que están muy graves y que requieren un apoyo más como para poder trasladarlos en su silla y demás o en camillas. Y que ustedes todavía tengan que hacer ese trabajo, a veces también se entiende que... Bueno, que realmente no nos corresponde, pero a veces nosotras luego entendemos que pues los camilleros, un camillero para más de 40 máquinas, más de 40 pacientes a veces, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, pues se entiende, digo, si yo puedo ir por la silla, pues nada más voy y hay que, como te digo, acá hay que ser empáticos con todos, ¿no? Entonces yo soy empática con mis pacientes, con los camilleros, con todo el mundo, hasta con el personal de aseo, o sea... Sí, le toca hacerle de todo, casi ahí. Y lo he visto porque, vuelvo a lo mismo, no sé si en otras clínicas pues tengan su personal dedicado específicamente para X labor, porque bueno, al menos en las clínicas de gobierno y demás, toca hacer de todo, hacer de todo. Enfermería le toca hacer de todo. Sí, de todo. Sí. Y te digo, por eso. Y esta clínica normalmente en sus clínicas no tiene camilleros, o sea, enfermería hace todo. Ajá, sí te digo que últimamente he visto esa parte. Sí, en un principio yo veía muchos camilleros y digo, pues estaba chido. O sea, para ustedes en ese aspecto. Pero después de un tiempo vi como que empezó a decrecer los camilleros y veía que esa labor ya les correspondía a ustedes. Casi a nosotros. Ya nos decían, ya tienes que bajar tú por tu paciente. Ajá. Digo, está bien porque pues yo ya veía, yo ya sabía quién estaba. Vámonos. Sí. No, a esperar, porque anteriormente no nos daban permiso bajar a buscar a nuestros pacientes. Entonces, ahorita, esta clínica... ahorita que dices eso, ajá, hace 2 sesiones me pasó eso. Yo sé que yo egreso de mi sesión, llego a la báscula, me pesan y pues ya el camillero se encarga de egresarme. Pero en esa sesión me pasó algo chistoso porque la enfermera, no sé si es nueva, no la había visto, me pesó y le digo, pues ya hasta aquí me voy. Ya la costumbre, ¿no? Decir, pues aquí te dejo. Hasta la Ajá, dice, no, yo te acompaño hasta recepción. Y yo hasta me sorprendí y dije, ¿en serio? Sí, digo, se puede hacer. Digo, si siempre me dejan aquí, le digo, entonces exijo que me vayan a dejar a yo jugando. Pero sí, como que eso también te hace sentir bien, porque pues bien. Dices, pues qué chido, ¿no? Que se estén preocupando por ti, a diferencia de que, vuelvo a lo que te decía unos pasos atrás, que te vean como un producto. De decir, no, pues es que eres mi trabajo y hasta donde termino. Y desgraciadamente, pues sí, o sea, hasta no es que bueno, en mi punto de vista no es que los veamos como un producto, sino que, te digo, a veces por el tanto estrés o que se te acumula el trabajo, por ejemplo en mi isla,
que se me complicó un paciente y ya me metieron un paciente y todavía ni conecto a mi primer paciente, ya me metieron el segundo paciente, es como de chin, y ahora no, o sea, a veces hasta te bloqueas, y dices, no, me están esperando, y ya tienes la idea de que, no, ya te atrasaste, y ya metieron el segundo, y luego me metieron el tercer, el punto es que me habían metido los 4 pacientes y yo no tenía ni uno conectado, porque se me había complicado mi paciente, y yo estaba viendo a mi paciente, ¿no? Entonces es como que, no, y ahora pues apúrate a conectar, y casi a veces ni medio los valoras, y apúrate porque ya te están viendo mal los pacientes, porque ya te atrasaste, y es que la de enfrente ya lleva 2 conectados y tú no has conectado una, entonces es como que no inventes, pues te atrasas y lo único que quieres es conectar, y pues vas con el tiempo meta, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si esto sea bueno o malo decirlo. ¿Qué pasa? Lo que dicen muchos pacientes, que a veces hasta se inventan los signos. Sí, bueno, dicen unos pacientes, ¿verdad? Sí, digo, rumores de pasillo. Y sí pasa, o sea, yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Pero en este caso, en la emo, yo creo que es como imposible, porque sabemos que ustedes manejan unas tensiones arteriales pues muy elevadas, algunos pacientes, y siempre se valora la presión arterial, ¿no? Es lo primero que haces, si te has dado cuenta. Como hace, y lo digo porque hace unos años, hace como 3 años, como me tocó con un enfermero, que ese sí se sacó las presiones de la manga, porque en ese momento yo manejaba presiones súper altas. Y recuerdo que en esa ocasión hasta el doctor me dijo, oye, viene súper bien, con presiones normales. Y era porque pues no eran mis presiones. Y en ese momento pues digo, yo no sabía mucho de cómo se manejaba ese show. Yo veía que llegaban, anotaban, se iban, pues nunca, no me nacía el preguntarles. O sea, yo decía, pues está haciendo su chamba, yo siento que está bien. Y en ese momento sí, ya me empecé como que a preocupar, digo, porque pues también es parte vital de lo que a mí me está pasando, ¿no? Porque imagínate, si lleva un historial erróneo, también a mí me puede llegar a afectar en un futuro. Y veía porque otros pacientes eran como a cada rato, ¿y qué presión tengo? ¿Y cuánto llevo? ¿Y cómo llevo esto? Y ya me toca este medicamento. Como te digo, el mismo paciente se va haciendo autómata en sus procesos de su atención. Exacto. Claro. Y dices, digo, no justifico el hecho de que a veces se lleguen a inventar presiones y demás, pero se entiende por la presión que llevan y todo pues el yo creo que fue acarreo. Antes, porque ahorita, bueno, la máquina te bota la presión y los médicos ya es como más difícil engañarlos, ¿no? Sí. Entonces la máquina te bota toda la presión desde que llega el paciente hasta que es su última, o sea, la última hasta que se va el paciente. Entonces es muy difícil engañar al médico. Sí, ya ellos actualmente se dan cuenta. Sí, y también yo creo que en alguna parte los médicos también, consciente o inconscientemente, también van conociendo un poco a sus pacientes. Conocen ya a los pacientes. Estadísticamente, de decir, este paciente se comporta así, así, así. La mitad de eso. Entonces. Manéjale perfecto. Ya está, saben, ¿eh? Sí. Sí, y te digo, como te decía, lo primero que se valora es la presión arterial. Entonces, yo siento en ese punto que es muy difícil inventar los signos vitales, ¿no? Porque hay complicaciones muy graves, pues como sabes, de la presión arterial elevada, pues te puede dar un EBC, ¿no? Entonces, la clínica tiene como regla no conectar a tu paciente si tiene más de 200 de presión sobre 100. Entonces, obviamente, si viene un paciente así, pues no lo vas a conectar. Que han habido compañeras que lo hacen. Pero, ojo, ahí vienen las complicaciones graves y han pasado. Entonces, no, o sea, yo sí soy muy arraigada de que si viene el paciente muy hipertenso, no lo voy a conectar. Y qué bueno que lo tocas, porque igual hay muchos pacientes que se molestan porque no los conectan. Y me ha tocado ver esos casos de decir, no, pues es que yo siempre llego con estas presiones, conectan. Y a la mitad de sesión se me baja. Y yo, si no lo conozco, amigo, yo no lo voy a conectar. Digo, y lo siento. Y es esa parte la que hay que entender por ustedes, porque pues ustedes están a cargo de del cuidado del paciente, exacto. Obviamente. Igual cuando llegan con presiones bajas. Igual lo mismo. O sea, yo sé que mi paciente maneja presiones más altas. ¿Y qué es más difícil que estando en un estado de hipotensión que se te llegue a regular la presión? Yo siento que es más difícil. Es un poquito más difícil, que bueno, no es imposible, pero sí es más difícil. Y sería más elocuente decir, pues si viene con una presión alta, es probable que se le llegue a regular y bajar, pero de esa que llegues baja y que se te suba. Casi es lo mismo,
A veces tiene que ver la glucosa que maneja en ese momento el paciente. Entonces a veces vienen hipoglicémicos o simplemente es que son muchos factores, ¿no? El paciente estaba normotenso y se tomó el medicamento, ¿no? Entonces se le bajó mucho. Entonces simplemente pues a veces es cuidar. Y aparte que cada organismo, como dices, es distinto, ¿no? Reacciona de forma diferente. Y sí me ha tocado, o sea, pacientes que llegan, que son súper hipertensos y llegan bien hipotensos. Entonces lo que hago igual no es conectarlos, porque yo sé que ese paciente no maneja esa presión. Entonces lo que hago es ir a checar al médico para la valoración. Y si mi médico dice que lo conecte, pasaría, si es la glucosa, pásale esto, pásale el otro, ¿no? Y tratar de regular la presión, pero sin empezar a eliminar líquido, porque como sabemos, si eliminamos líquido, pues más lo voy a hipotensar. Sí. Entonces, y sí, la mayoría sí se va regulando así sin, no sé, la media hora sin ultrafiltrado de agua. Entonces, pues sí, es más fácil. Yo siento que sí es más fácil la regulación de TA para pacientes que vienen un poco hipotensos. ¿Ah, sí? Sí, porque... A mí yo tenía la idea de que no. No, sí. Sí, es más fácil. Que llega a subir muy poquito a la vez, a veces, pero sí es fácil. ¿Y sí es recomendable eso que mencionan de, por ejemplo, si estás hipotenso, un dulcecito? Pues algo... es que tiene que ver si es la glucosa. Sí. Digo que la glucosa, de hecho la glucosa y la hipotensión pues tienen síntomas similares, ¿no? Entonces... A veces, pues, los pacientes tienen la idea de que... Sí, los mitos que hay, ¿no? Pues los mitos, no, pues es mi presión, me voy a tomar un dulcecito, pero a veces detrás de eso, pues, el refresco, ¿no? A algunos el refresco. Y si les ayuda, obviamente, pues, tal vez porque la glucosa está baja. Porque veo en muchos casos pacientes que antes de entrar a la sesión, pues, ya están tomando su refresco. Y a veces te digo que ya es como psicológico, porque dicen, es que si yo no tomo eso, siento que me pongo mal adentro. Poner mal. Ajá. Y muchos me han comentado. Y conozco muchos pacientitos así, ¿no? Sí. Que ¿cuánto tengo de presión? No, se me va a bajar, me voy a tomar se comen un chorro de dulces en la sesión. Y llevan sus dulces y lo hacen. Que de hecho eso también me genera a mí como controversia. Porque bueno, yo veo los letreritos y trato de ver, por ejemplo, las señales de... Ajá. Y ahí dice no comer. No comer, porque se puede generar una complicación. Ajá, por ejemplo, no sé, le puede caer, digo, ya sería muy drástico, pero decir, le puede llegar a caer comida al catéter, contaminación y demás. Y no solamente por eso, han habido casos, bueno, nos mencionan los médicos, ¿no? Que si el paciente cae en paro y apenas comió, entonces es un desastre, ¿no? Apenas comió y el sistema digestivo, pues imagínate, la aspiración o sea, se pueden hasta ahogar ellos mismos por lo que apenas ingirieron. Entonces, por eso está prohibido el hecho de que ustedes estén comiendo. Y sí, porque luego veo a pacientes se puede complicar más. Como tú dices, piden su cobijita, se reclinan, se tapan y luego ahí debajo de la cobijita están comiendo y comiendo. O el vómito, ¿no? Viene el vómito porque acaba de comer o que le cayó, y sí pasa, ¿no? Le cayó mal. Y es entonces contradictorio en el caso de la ingesta antes de entrar, porque como tú dices, es bueno entrar pues comido, ¿no? Como tal. Sí, haber comido antes. Te puedes poner mal si no comes. Y como tú dices, por otra parte también podría ser malo porque llegas muy recargado y a veces te genera el vómito. En lugar de ayudarnos, pues entonces como que regular, comer, pero balanceado, antes, ¿no? Sí, ajá, exacto. Comer, ¿Qué te gusta? ¿1 hora? ¿2 horas antes? 1 hora antes. De entrar, ¿no? Sí, bueno, obviamente si están las posibilidades, porque supongo que habrá muchos hay pacientes que llegan corriendo del trabajo. Como dicen, llegan en vivo, ¿no? Del trabajo, de sus labores. Hay médicos que recomiendan, ¿no? Pues cómete unos dulces o tráete un cachito de esto, ¿no? Pero tampoco te vaya a traer la tortota, porque he visto pacientes que compran sus tortas y se comen sus tortas ahí en la sesión y hasta se esconden, Y ya casi para ir cerrando, nada más, no sé, alguna experiencia que tú puedas contarnos que digas, esto siento que le salvó la vida a algún paciente o que le ayudó a un paciente y que te haya hecho decir,
wow, qué chido que yo haya estudiado enfermería o qué bueno que me encontré en esa situación para poder ayudarlo. Pues como tal así salvar la vida, pues no, afortunadamente no he tenido, no he pasado por la experiencia de andar corriendo, sí, ¿no? sí, sí. Solo del caso del paro de mi paciente, pues que fue muy, muy fea, pero pues siempre hay complicaciones, sí. Entonces sí, pues yo creo que apurarte a evitar una complicación, ¿no? Y sí, tuve, bueno. Yo creo que más que nada eso que tocas, ¿no? Prevenir. Es como más preventivo. Ajá, sí. Y de hecho, no solo a mí, sino a mis compañeras, por ejemplo, una, ¿qué será buena? Una que es también muy común es cuando entra aire al circuito. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, las máquinas tienen sensores de aire. Pero esa vez mi compañera, no sé qué pasó, hay máquinas que no funcionan al 100%. Sí. Hay máquinas que el sensor de aire no funciona al 100%. Uh-huh. Entonces, ¿quién sabe cómo le entró aire al circuito? Y ella se había ido a comer. Uh-huh. Y lo peor es que la máquina seguía avanzando. O sea, sí. Imagínate. Y esa máquina no sensaba bien el aire. Sí, no, no. O sea, es muy raro, pero sí llega a pasar. Sí. Llegó a pasar. Yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque. No, y o sea, el descuido de. A mí no me le encargó. O sea, se supone que nos debemos de encargar los pacientes cuando tú vas al baño a comer o a donde vayas, ¿no? Siempre encargar a tus pacientes con alguien más. Uh-huh. Por eso, porque hay complicaciones. Le entró el aire, pero porque la compañera había dejado un antibiótico. Uh-huh. Entonces se acaba el antibiótico y entra todo el aire al circuito. Entonces todo el aire. Pero es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Son errores como tal humanos. Sí, llegan a ser errores. O sea, se deberían de prevenir y evitar como tal. Sí. Pero te digo, a veces, no sé, somos humanos. Sí, ustedes son humanos y todos pueden llegar a pasar por esa situación. Y es justamente el objetivo de esta entrevista como tal, o de esta experiencia tuya. Entender que pues ustedes son humanos y que hay errores. Hay errores que están cansados, obviamente por el trabajo, obviamente por sus situaciones personales y demás. Sí. Y que ese tipo de errores están expuestos ustedes. Sí. Y que nosotros como pacientes y también los familiares que estén viendo entiendan que a veces los errores que ustedes llegan a cometer son tan humanos que son justificables. Sí. Vuelvo a lo mismo. Es una vida la que está en juego, sí. Pero pues son cosas que llegan a pasar. Sí. Sí. Digo, afortunadamente yo llegué, yo me acuerdo que estaba haciendo mis actividades, yo llego y cuando veo pues está todo el circuito, pues obviamente no voy a vocear a mi compañera, pues a actuar. Sí. Hay que, lo bueno es que todavía no había llegado porque como no sensaba bien el aire, pues iba a pasar, obviamente iba a pasar, si yo no me cuenta, iba a pasar a la persona, al paciente, el aire. Entonces imagínate la complicación gravísima que se genera el hecho de entrar hasta un evento centinela se puede generar, ¿no? Sí. Entonces, pues no, nada más es para la máquina y pues tratar de sacar todo el aire y simplemente es eso, sino hay que apoyarnos como enfermería, ¿no? Y no echarle la bolita al otro, simplemente pues apoyar a las demás compañeras, ¿no? Y pues eso es una de las experiencias, porque realmente han pasado muchas y son tantas y son tan comunes las complicaciones que digo, bueno, pues como decimos, son diferentes pacientes, diferentes situaciones, diferentes complicaciones y una variedad de cosas que pueden pasar dentro de 3 horas. Como dicen, muchas cosas te pueden pasar en un minuto. Imagínate que te pueden pasar en 3 y luego con pacientes que ya son complicados y demás. Entonces sí, por esa parte se entiende. Hay que tener mucho cuidado. Claro, sí. Entonces ya, casi para ir despidiéndonos de este capítulo, ¿qué consejo les darías a tus compañeros de enfermería? Que están iniciando, que están dentro de... para generar ese ambiente pues chido, ¿no? Entre los pacientes, familiares y demás.
para que no se genere esa controversia de decir, chin, tengo que ir a mi sesión porque me toca esta enfermero o enfermera. Y, o sea, en lugar de que sea ameno, sea una tortura. Entonces, ¿qué consejo tú sientes que podrías darle a tus compañeros? Bueno, pues de inicio a mis compañeras nuevas, pues paciencia, ¿no? Primero enfermería, paciencia y pues que le echen todas las ganas del mundo, ¿no? Porque pues realmente se ve fácil, pero no lo es, ¿no? Y que no se comparen con las demás, o sea, enfocarse bien en lo que vas a hacer con el paciente, ¿no? Enfocarte en hacer bien las cosas con tu paciente y deja de voltear a ver a las demás, Sí. porque a veces se estresan tanto las nuevas. Antes de irme, me decía una compañera bien chistoso, me decía, es que eres muy rápida y o sea, y no te sale mal, o sea, no. Y yo le decía, ay, no te enfoques en mí, enfócate que tu paciente lo ingreses bien y que egrese bien, nada más. Bueno, pues también debe de entender que ya llevabas unos años de experiencia, sí, ¿no? Un poquitito más. No, y hay muchísimo mejores enfermeras que yo en cuanto a la valoración, al ingreso y egreso del paciente, que todo le salga bien, todo bonito, todo rápido. Y todo bien, o sea, es muy raro que se complique, ¿no? Pero pues son personas que van ingresando a todo este ámbito que es la hemodiálisis. Entonces se estresan, ellas se enfocan más en la rapidez de la conexión, cuando no debe de ser así. No es... Todo lleva sus tiempos, ¿no? Yo cuando ingresé yo decía lo mismo, es que eres muy rápida, y es que ¿cómo le haces? Y enséñame por qué eres rápida, ¿no? Y cuando no debe de ser así, tu prioridad es el paciente. Sí. Entonces ya después como que comprendes, ¿no? Ay, no me importa lo que los demás. ¿A qué hora termine? El punto es que el paciente salga bien. Sí. Sí, y evitar las complicaciones que te he comentado, o sea, eso, o sea, ya conforme la experiencia, pues vas como entendiendo, ¿no? Vas agarrando. Que la prioridad siempre va a ser tu paciente. No, y aparte lo que tú dices, yo creo que la práctica es la que te va dando maestro, exacto. Claro. Porque pues obviamente llegas a una clínica y quieres conectar de volada en unos 2 días, pues no. Y obviamente vuelvo a lo mismo, los pacientes también entender a los enfermeros que son nuevos. Sí. Darles esa oportunidad. Sí, es cierto. Los pacientes a veces no quieren ni que los conecten los nuevos. Entonces hay que darle la oportunidad, obviamente, a las nuevas y a los nuevos de permitirles, ¿no? Obviamente siempre va a haber alguien más experimentado al lado de ellos. Sí, digo, así como yo quiero la confianza de ustedes, ustedes también quieren la confianza de uno. Y es me das, te doy, y así está chido. Sí. Porque recién también una enfermera que es nueva, no me dijo como tal que si quería que ella me desconectara, pero se veía la intención. Sí. Y pues a veces te das cuenta. Sí. Y pues yo sí le dije, digo, pues si quieres y te sientes con esa confianza, pues adelante, por mí no hay problema. Digo, en mi caso es fístula. Sí. Y yo entiendo que soy consciente de los riesgos, que existen de que alguien nuevo te pueda funcionar o quitar las agujas, porque te puede llegar a infiltrar o generar algo, otra situación. Soy consciente de eso. Sí. Y los pacientes también deben serlo. Y pues digo, se les da la oportunidad, ¿no? Digo, tú te das cuenta de más o menos si ya tiene la confianza o si realmente la está dudando. Sí, y en ese caso le dije, pues sí, si tienes la confianza y te sientes con la seguridad de hacerlo, pues adelante, por mí no hay problema. Nada más pues lo vamos haciendo despacio y pues ya, ¿no? Pues nada, ella la vi segura, además, y todo lo que quieras, me quitó las agujas y todo excelente. Dijo, qué bueno, y hasta vi que ella también se sintió también así de, ay, qué bueno, sí pude, porque también si no le das la oportunidad, o sea, ¿cómo van a agarrar esa experiencia de poder hacer su trabajo? Y eso está súper bien, sí. Fíjate que yo al principio hubo muchas veces de inseguridades de puncionar fístulas. Entonces lo que yo hacía era, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de miedo, pero necesito hacerlo. Sí. Porque si no, ¿cuándo voy a tener la experiencia, no? Entonces yo lo que hacía era llamar a las más expertas. Oye, ¿no me quieres ver cómo funciona? Y dice, sí. Y era lo que a muchas nos gustan, que la enfermera tenga la iniciativa, obviamente si el paciente está de acuerdo. Y siempre, si lo vas a hacer, siempre alguien más experto que te esté observando.
¿no? Sí. Para evitar, no sé, lastimar la fístula. Sí. Oye, ¿no sabes qué? Baja más la aguja o súbela un poquito Sí, más. que tú como enfermero te sientas seguro y el paciente también de otra forma. Sí, Que que le generes la seguridad, la confianza, ¿no? de decir, pues sí lo va a hacer, pero si va. no delante del paciente, yo no le decía a la supervisora, oye, yo iba desde antes, oye, voy a puncionar una fístula, no me puedes observar. ¿Para qué? Para que el paciente tampoco se sienta inseguro, porque si nosotras generamos inseguridad, el paciente te va a rechazar. Es lo que te digo, yo cuando con esta enfermera nueva la vi, te das cuenta, yo creo que, como dicen, los ojos te dicen mucho, y yo realmente vi mucha confianza en ella, y dije, pues va, adelante. A diferencia de otros enfermeros que sí me ha tocado los casos de ver como que no los veo muy seguros, y ahí sí digo, no, yo ni siquiera les hago la mención de pues quítamelas o funcióname tú. No. Ya si sus superiores les dicen pues conéctalo, pues adelante, digo, pues ya lo que sea, lo que tenga que pasar va a pasar, ¿no? Pero pues ya no es decisión mía, ya es del personal. Exacto. ¿No? Entonces, te digo, pues yo creo que más que nada el objetivo de esta charla es eso, concientizar a las personas de que pues ustedes también son humanos. Que bien o mal tienen su vida y situaciones que les acontecen dentro del trabajo y fuera que los puede llegar a cometer algún error, inclusive también y también apoyar a los pacientes, o sea, darles esa motivación, esa confianza, ¿no? Exacto, y que pues pueden estar ahí bien, ¿no? Sí. Entonces, es lo que yo digo, pues tratar de llevar una sesión amena o tranquila y relajada. Pues sí, ¿no? ¿Algunas palabras que quieras decirle a tu público? Ay, pues muchas gracias por la oportunidad. No, qué bueno, porque estás me dio mucho gusto haber venido. Qué bueno, sí, no, a mí que hayas aceptado la invitación. Sí, amigo. Digo, no es a veces... Es muy diferente estar fuera de la clínica, ¿no? Sí, digo, está, como tú dices, estar 3 horas ahí y hasta eso las pláticas son cortas. Porque pues obviamente tengo 3 más pacientes, exacto. ¿no? Y otras actividades, ¿no? A veces me acuerdo que me gustaba ir a charlar contigo y dije, ¿sabes qué? Ahorita regreso porque tengo actividades. Se ponía buena la conversación que luego decías, chin. Y te digo, yo creo que es eso más que nada. Y ese era el objetivo de esta, ahora sí que de esta plática, que tú puedas exponer tus vivencias desde tu perspectiva como enfermera y obviamente hablando desde el colectivo de enfermeros, el que pues yo creo que en este momento representas de alguna u otra forma, y desde mi punto de vista como paciente, de entenderlos a ustedes y de que ustedes nos entiendan y de que todos somos humanos y que si podemos colaborar, pues qué chido. Obviamente, si los pacientes también se abren a esa oportunidad de mucho mejor convivir con ustedes y de darles esa oportunidad en el caso de enfermeros que son nuevos, enfermeras y enfermeros que son nuevos, en cuestión de funcionarlos en caso de fístulas. En caso de fístulas, exacto, pues adelante, porque pues eso va a ser también un plus para ustedes para nosotras, ¿no? Y para nosotros porque pues ya va a haber más personal que puede conectarnos. En cuestión de catéteres siento que es un poco más fácil a cierta tiene su técnica. Exacto, también. Tiene su técnica, pero no se corre tanto el riesgo de filtrarla. Sí, también hay riesgos, amigo. Bueno, que sí, pero pues siempre hacerlo. ¿Pero qué te gusta? ¿Un riesgo de un 80% a diferencia de un 99% en fístula? Han habido también muchas complicaciones con catéteres. El hecho de han habido ocasiones que la enfermería no embona bien el catéter a la línea. Entonces, hay otro dilema. Hay otras complicaciones también bien graves ahí. O a la hora de quitar el parche del catéter, sacan el catéter. Entonces, por eso yo siempre he dicho, no te estreses, hazlo tranquilo. Si el catéter viene viene con mucha gasita o muy bien, muy cubierto, pues casi con pincitas hazlo, ¿no? Porque sí ha habido compañeros que sí sacan el catéter. Decía una enfermera que dice, pues ya porque hay pacientes que también llegan tarde a sus sesiones. Muchos. Decía, pues ya llegaron tarde, ya para qué me estreso, me voy a ir tarde, pues ya mejor hago las cosas y ya tranquila. Y a veces el estrés hace que cometamos muchas cosas mal, o sea, cometer errores. Entonces, igual yo soy de las que no, ya llegó tarde.
Y si ya llegaron los 3 pacientes y se me quedan viendo, no me importa, o sea, Dice, yo hago tomen su dulce bien, y esperen. Sí, yo les digo, ¿saben qué? Me van a esperar, voy a conectar apenas. Sí. Y sí, o sea, digo que afortunadamente he tenido unos pacientes muy accesibles. Qué bueno. Pero trato de hablar, yo es como tú dices, trato de tener comunicación con mis pacientes, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se enojen. Tal vez sí se enojan, pero pues les estoy avisando, ¿no? Que voy un poquito atrasada y que pues ahorita los voy a atender. Sí. Y obviamente van a querer que los atienda de calidad, y pues déjenme conectar primero de calidad a mi paciente. Sí. Sí, entonces es eso. Qué bueno. Siempre hacerlo tranquilamente y hacer todas las cosas bien. Qué bueno, Pau. Pues nuevamente gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Por la invitación. Sí, por haber aceptado la invitación, por venir, por prestarnos un poco de tu tiempo. Digo, yo sé que ahorita andas en otras cuestiones, sí. Pero qué bueno que te diste un tiempecito para que pues más personas puedan conocer este tipo de situaciones que acontece con ustedes. Y pues nada, si alguien, no sé, le llega a surgir alguna duda, alguna cuestión, pues yo creo que pueden dejar sus comentarios. Estamos manejando, manejamos la plataforma de Spotify también como Código Crónico si quieren escuchar este audio. Para los que son más visuales, pues a través de esta plataforma en YouTube, en Código Crónico. Y pues nada, si surge alguna duda, comentario, pues pueden dejarlos aquí y pues, en breve contestaremos y trataremos de ser lo más objetivos a través de este comentario. Exacto. Y pues nada, gracias y eso es todo de nuestra parte. Sí, amigo, y nos vemos en el próximo video.